Sí, profe, buenas noches. Tengo Muy bien, ¿qué tal? unos videitos siempre. Bien, eh, vamos a retomar donde nos habíamos quedado en la clase anterior, que eran construyendo los circuitos, ¿verdad? Construcción de los circuitos. A ver, ¿cuántos estamos presentes? 12 compañeros. Bien, había notado algunas consultas en en nuestro grupo, ¿no? Y muy sutilmente un compañero o compañera, no sé, no tengo sus agendas, simplemente veo el número, ¿no? Claro, hay cosas que no se pueden escribir, no porque sea vetado, ¿no? Sino es que terminaríamos redactando pues ¿no? Todo unos 6 párrafos, lo cual podríamos hablar en la sesión, ¿no? A ver, efectivamente, la sesión, la parte de las actividades del curso de física aplicada a TI concluyen hoy día. Profe, ¿qué hay que enviar? Como les decía la clase anterior, ¿dónde está? En la clase anterior les manifestaba de que al igual que en el curso, ¿no?, de matemática aplicada a TI, íbamos a desarrollar pues un cuestionario, ¿no? Sí, es un cuestionario. No la parte que está al inicio, eso no, ya, eso lo hiciéramos pues en un ambiente en laboratorio y todo lo demás, ¿ya? A ver, permítame mostrar, sí, acá está. Son estas preguntas. Vamos a hacerle más pequeño. Son las preguntas que fácilmente podemos responderlas, pues leyendo un poco el material e investigando un poco ahí en el curso, ¿no? La parte que está acá, no, esta la vamos a hacer, este en un momento será pues en el trabajo, en el taller, ¿no? O si disponga de esos equipos. Claro, está pensado para eso en realidad, ¿ok? Y además de eso, este, creo que no está de más decirles, hay ciertas actividades que hacer, como son eh, 4 autoevaluaciones, bueno, que observo que la mayoría lo hizo, con notas que van desde 12, ajá, 12 hasta 20. También hay 2 evaluaciones de test, o sea, de video test, de observar un video y rendir una evaluación respecto a eso. Al igual que en el curso anterior, podemos presentar actividades pasado la fecha que se visualiza ahí, no hay ningún inconveniente en eso. Nos permite normalmente el programa, aunque ahí a veces te alerta, no estás enviando la actividad con tantos días de retraso, no. Se programa así en el Blackboard, pero siempre hay a veces actividades o interrupciones, por ejemplo en este último fin de semana, que va a haber una semana de feriado, ¿verdad? De, de Semana Santa, claro, sí que se dan todo el tiempo. ¿Ok? ¿Qué más habían preguntado? No sé a qué se refiere un compañero cuando pregunta si acaba todo en Blackboard. No, en Blackboard no acaba todo. Con todo se refiere todos los cursos. No, no, no acaba todo. Al contrario, hoy día estamos finalizando ya la parte de física aplicada a TI y vamos a dar la introducción a lo que es la programación en C++, ¿no? O C++, como dicen ahí algunos españoles. Edgar, habías levantado la mano o he visto mal. Bueno, solamente quería notar que si hoy día va a terminar del curso de física, Ah, ahí veo sí, que es hasta el... sí, hoy día estamos finalizando el curso de física aplicada a TI, perdón, sí, a TI, y estamos aperturando también, voy a dar la primera introducción al curso de pro- este,
Cisco Essential C++, o sea, contenidos básicos de programación en C++, ¿no? Y advertir algunas incongruencias que todavía se mantienen en Blackboard para que no genere confusión más adelante, ¿ya? Porque hay algunas cosas que hay que cambiar. Sí, Edgar, esa era tu consulta, ¿verdad? También de los que entregables, esas preguntas vamos a enviar los mismos en la Tokai veo son primera entrega y segunda entrega. Sí, vamos a subir lo mismo. En la actividad entregable 1 y la actividad entregable 2. Ya, profesor. Muy bien. ¿Alguna otra duda de repente que quede todavía pendiente? Ah, me olvidaba en la última sesión, yo seguía hablando, pero en realidad se habían acabado los gigas de alta velocidad, ¿no? Y cuando me caí en cuenta, ¿no? Ya se habían agotado. Pero bueno, ya estamos acá renovados. Bien, vamos entonces a seguir construyendo esta experiencia, ¿ya? A ver, Caro, veo acá actividad en el chat un ratito. ¿Hasta qué fecha podemos entregar los exámenes? Nuevamente yo les acepto, o para evitar ciertos problemas, hasta el último día en el cual está activo el examen final, ¿ya? Para evitar problemas. Pero no significa eso de que, profe, ya pasó el examen final, por ejemplo, de matemática aplicada TI. Si ustedes desean, todavía pueden enviarlo, ¿no? Y si en algún caso tuviéramos algún inconveniente en el traslado de sus notas, mediante un correo electrónico estaría solicitando pues que se vea sus casos. Hay solución administrativa a esto, o sea, eh, no es una camisa de fuerza Blackboard, ¿no? Ni tampoco el Sinfo. ¿Ya? No, no, o sea, no estamos estudiando para satisfacer al Blackboard ni a Sinfo, estamos estudiando nosotros en este parte curso de la formación profesional. Ok, quiero que quede eso claro, señoritas y señores, ¿ya? No apruebe que el Blackboard, no, hay solución hasta cuando quizás no haya solución, cuando sea un estudiante que nunca ha ingresado, ¿no? Y ya faltando semanas para poder terminar, 2 o 3 semanas, recién se contacte, ¿no? ¿Cómo puedo hacer? Y ahí es bien, bien complicado, ¿no? Bueno, yo en lo particular yo le soy sincero al alumno, ¿no? Que bien complicado que pueda revertir lo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Pero para los que estamos acá o estamos haciendo el esfuerzo de estar acá, pues sí, van a tener pues todo el apoyo posible. Ojo, no confundir, ¿no? No confundir apoyo con solapar sus inactividades. Ustedes cumplan con enviar y subir sus actividades. Cumplan con eso. Cumplan con rendir sus evaluaciones. Cumplan con su participación en el foro. Y valoro bastante que ustedes traten de responder con sus palabras. Se nota cuando un estudiante redacta una respuesta y utiliza sus palabras, ¿no? Se entiende que por ser estudiantes aún tenemos un limitado manejo de algunas palabras, ¿no? No tenemos ese bagaje que sí un profesional podemos encontrar en un artículo en Google y fácilmente identifico yo. Y cualquier instructor realmente que ya tenga sus años acá, fácilmente se identifica pues un plagio, ¿no? No necesita pues pasar el programa Turnitin. No, simplemente se nota, porque hay palabras que normalmente no, o sea, hay ideas, hay párrafos que se nota, pues, ¿no? Y si tengo dudas, le copio, le pego en Google y ahí me sale de dónde, de dónde está se ha extraído. Se han identificado 2 casos acá en el curso anterior. Hemos hecho la observación requerida. Ojo, no se ha desaprobado el alumno, pero sí que en la siguiente evite hacer eso, ¿no? Se valora bastante que usted responda con lo que él ha interpretado de su investigación, de su video, de su lectura, ¿ok? Se valora bastante eso.
Recuerden que todavía estamos en un segundo semestre de nuestra formación, queda mucho camino por delante. Y apostando de que si de repente ya todo esto va terminando, me refiero a este, esta pesadilla de la pandemia, ¿no? Y quizás ya recuperemos o poco a poco estemos recuperando ya nuestras actividades normales, ¿ya? Aprovecho también para contarles de que acá en la región y seguramente también en sus regiones respectivas, seguramente ya tendrán aprobado por ahí sus plan de vacunación, ¿ah? Ya hay vacunación para tercera vacunación, cuarta también, cuarta dosis para los mayores de 70 años. Si tienen ustedes abuelitas o abuelitos con esa edad, con mucha paciencia, de repente acompañarlos, ¿no? Este, para que estén más protegidos. Yo sé que ustedes son jóvenes y la juventud muchas veces es así, ¿no? Así que no golpea muy fuerte la enfermedad de repente los jóvenes. Pero cuando va avanzando el tiempo, pues se siente. Bien, ya. Recordemos nosotros hemos estado virtualizando acá en esta plataforma Tinkercad, ¿ya? En la opción de circuitos, ¿cierto? Y hemos estado construyendo un circuito en serie que si ustedes han notado, ir del plano, o sea, de el dibujo técnico, ¿no? A la virtualización, pues se nota un cambio, ¿no? Y mucho más, todo se va a notar cuando intentemos emular esto en un ambiente real de trabajo, ¿no? Ahí ustedes sentirán o van a poder palpar, ¿no? La dureza, la ductibilidad de estos materiales, de estas herramientas, ¿no? Eh, es distinta la experiencia, es muy distinta la experiencia. Acá en la virtualidad te salen pues trazos perfectos, empalmes perfectos y todo lo demás. Tener en cuenta que cuando ustedes llegan a un tercer ciclo, ¿ya? Va a haber todo un curso respecto a circuitos eléctricos, ¿ok? Va a haber todo un curso respecto a circuitos eléctricos, así que este considera una parte introductoria, ¿no? Y esa parte de circuitos eléctricos, todo va a incidir más todavía en este contenido. Bien, si ustedes ingresen por favor a su Tinkercad, vamos a este circuito que hemos estado trabajando en la clase anterior y voy a dar clic en el botón de modificar. ¿Ya? Modificamos. Entonces, hemos formado un circuito en serie solamente con resistencias, ¿no? Hemos alimentado el circuito con una batería o pila, como quieras llamarlo, no recargable de 9 volts. Los que podemos nosotros encontrar en cualquier tienda, ferretería, ¿no? De 9 volts. Esperemos a que cargue. A ver, caray. ¿Cómo hacíamos la vez pasada? Mientras tanto, los demás compañeros, a ver si intentamos ingresar al Tinkercad, ¿ya? Y también hemos visto que existen instrumentos para poder medir no carga, ¿no? Voy a dejar de compartir mi pantalla un momento, ¿ya? Para ganar un poquito de ancho de banda, igual que la última vez. Un ratito. Y el condenado. Ahora sí. A ver, acá en el chat notamos un comentario. Sí, bueno, si estamos en ciertos lugares de nuestro país, sí vamos a notar pues cierta lentitud, ¿no? Es verdad.
Nuevamente voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Entonces, estamos formando pues circuitos en serie, ¿no? ¿Dónde está el Tinkercad? Ahí está. Eh, ¿Qué nombre tenía el instrumento de medición de resistencia, de volts y de ampere? ¿Qué nombre le damos? ¿O qué nombre normalmente se encuentra comercialmente hablando cuando uno va a una tienda de electrónica? ¿Cómo pide ese instrumento? Multímetro, profe. Correcto, ¿no? Puede decir multímetro, multitest, ¿no? Probador, español, ¿no? Eh, pero acá en el virtualizador nos da la opción para poder elegir para medir ampere o amperios, castellanizando nosotros el término, volts o voltios, y la resistencia que se mide en ohmios, ¿no? Ohms. Bien, y también hemos dicho de que normalmente se encuentra este tipo de resistencias de cerámicos cuyos colores no están por gusto, ¿no? ¿Recuerdan ustedes qué representaban estos colores en las resistencias? ¿No recuerdan? Ya, muy bien, vamos a poner su capacidad resistiva, ¿no? Su capacidad resistiva. Correcto, esa banda de colores obedecía, pues, permítame mostrarse en la pizarra. Aquí está. Obedecía, pues, ¿no? A ciertos factores. Cada color representa un valor y cada ubicación de cada color representa, pues, un factor o un multiplicador de potencia, ¿no? Y el último representaba, pues, la tolerancia. Lo que normalmente se encuentra en cualquier tienda de electrónica, les comentaba, era que vamos a encontrar, pues, los que tienen 4 bandas de colores. Son los más económicos. Digo económicos porque antes de la pandemia era muy fácil de encontrarlos, comprarlos, era barato. Debo advertir que por lo menos acá en nuestra región, en Iquitos, ya se ha incrementado notoriamente el costo, ¿sí? Hasta llegar, creo que hasta un 100% lo que costaba antes de, yo con la última vez que vi esto, y tratamos con los alumnos, este, casi un 100% en 2019. Porque sí, yo normalmente les pido a los alumnos que cuando queman a veces un componente, que lo repongan, ¿no? Porque a pesar de virtualizar y de advertir, a veces tienen esos cuidados y nos quemaban pues una resistencia, ¿no? Bueno, valía pues 10 céntimos, 20 céntimos, 30 céntimos, ¿no? Ahora está el doble, ¿eh? Ahora está el doble. Hay resistencias de más sensibles que no tienen 4 colores, sino tienen 5, así como acá, ¿no? Tienen 5. Pues no nos hacemos, no hay mucho misterio. El tercer número, en lugar de ser en lugar de ser caramba, en lugar de ser el factor de multiplicación de potencia, o sea, el exponente, representa pues, otra cifra más, ¿ya? Representa otra cifra más. Fíjense, pero hay que tener en cuenta que no son los únicos, las únicas resistencias, son las que más se utilizan en los laboratorios, ojo, ojo, por su bajo costo y su fácil logística en el mercado. No se puede reponer en caso nosotros, o se deteriore con el tiempo. Pero hay varios. Ahí estoy mostrando una imagen de esta página para, ¿no? Tenemos el potenciómetro, ¿no? Que nosotros, nuestra generación, bueno, los que tienen mi edad, la generación analógica, hemos visto bastante esto cuando utilizamos los televisores, ¿no? Que es un potenciómetro en realidad. Ahora, si nosotros cogemos una placa madre o un motherboard o una placa de circuitos integrados, seguro que vamos a ver este tipo
este tipo de resistencias, ¿no? Las resistencias CMD. Ya en su momento, en el tercer semestre, vamos a, bueno, con el instructor y en la zonal donde estén, se detallarán más sobre esto, ¿no? Son pequeñas resistencias, ¿no? Que se acomodan más la impresión de una placa, ¿no? De circuito integrado, ¿no? Se acomodan más, son más prácticos, ¿no? Son incluso para las máquinas o para los robots que ensamblan estos componentes, es más fácil, ¿no? Porque obviamente su brazo robótico es más fácil mover pues esos componentes, ¿no? Ojo, pero no, aún no quita el factor humano, ¿eh? Si ustedes ven por ahí, googlean, ¿no? Fábrica de, por ejemplo, de motherboard de Gigabyte, va a notar que una línea de producción efectivamente está robotizada, altamente tecnificada, pero hay un factor humano todavía muy imprescindible, ¿sí? Todavía hay un factor humano. No tengan en cuenta que ustedes, las plaquitas integradas que compran, tarjetas de expansión, placa madre, la placa que ustedes ven en su memoria, en su disco SSD, ha tenido algún tipo de participación de mano de obra humana. Todavía, por suerte, todavía los robots no han logrado suplir la mano de obra de humano, ¿no? Porque con el tiempo, bueno, vamos a ver cómo será. Bien, entonces pues, regresando acá, hemos medido primero el amperaje, ¿no? Y, no, mentira, primero hemos medido la resistencia, luego medimos el amperaje, ¿correcto? Eh, Díganme ustedes, para medir el amperaje y la resistencia, eh, ¿hacemos el mismo procedimiento o son distintas formas de medición? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es lo mismo? Se cortó mi señal. Hola, hola, hola. Sí, muy bien, son distintos, ¿no? Para medir volts o voltaje y resistencia, los electrodos, ¿de qué estás hablando? Para los que no han entrado en la clase anterior, el multitester pues tiene estas puntas, estas pinzas que son los electrodos. Estos electrodos tienen que estar colocados en paralelo, ¿ya? En paralelo, ya sea las resistencias, para medir valores de resistencias, o en serie, para medir valores en serie. Y si queremos medir el amperaje, tenemos que necesariamente colocar al multímetro, en este caso al multitester, como quieran llamarlo, en serie, ¿ya? En serie al circuito. Muy importante. Hemos podido comprobar también de que independientemente donde midamos el amperaje, ya sea al inicio del circuito o al final del circuito, se cumple lo que teóricamente nosotros habíamos visto, ¿no? Que un circuito en serie, la intensidad de corriente se mantiene, es la misma la corriente eléctrica, el amperaje que ingresa al circuito y es la misma que sale, ¿no? Es la misma que sale, más no el voltaje. Vamos a medir el voltaje. Olvidemos que acá hemos iniciado y estamos midiendo pues amperaje, ¿verdad? Vamos a medir el voltaje, ¿no? Entonces, en este caso voy a cambiar la ubicación y voy a medir el voltaje justamente acá, ¿no? Aunque así está medio feo. A ver, ahí está, acá. Y vamos a ver el voltaje que está ingresando a esta última resistencia. Voy a poner en volts, ¿ya? Y también acá voy a poner para medir voltaje, el voltaje que está consumiendo este primer, ¿no? Esta primera resistencia en el módulo. Ahí está. Pregunto, tengo acá un circuito cerrado.
O sea, la corriente que está acá, no sé si se nota, vamos a ocultar esto. La corriente que está acá, ¿no? Negativo, positivo, llega al circuito. No, ¿verdad? ¿Llega o no llega? Hola, participen por favor. No tengan miedo, digan sí o no. Llega, seguro. Pues no, ¿no? Mira, este es el polo negativo que está, todo eso está pues energetizado, ¿no? O sea, con energía. No llega, profe. Entonces tenemos que hacer un puente, ¿verdad? Caramba. Tenemos que hacer un puente primero. Ahí está aquí. Damos un clic y listo. Le ponemos el color representativo, ¿ya? Rojo. Y para cerrar el circuito, esta patita de acá, ¿no? Debe terminar aquí, en el negrito, ¿no? Le ponemos la patita del color negro. Ahí está. Estamos aparentemente cerrando el circuito. Ya hemos puesto en la entrada, o sea, la primera resistencia, cuánto de voltaje está consumiendo y la última resistencia, ¿no? Cuánto de voltaje está consumiendo. Según la teoría, en un circuito en serie, ¿qué pasaba con el voltaje? ¿Se mantenía? Cuéntenme ustedes. ¿Recuerdan qué pasaba con el voltaje? Disminuye, profe. Correcto, disminuía, ¿verdad? Sí. En un circuito en serie, tiene razón el compañero, ¿no? El voltaje total que ingresa se va consumiendo en el camino. La suma total de todo el consumo que se ha hecho sigue siendo el voltaje total, pero obviamente no va a llegar la misma fuerza al último, ¿no? A la última resistencia. Eso lo dice la teoría. Vamos a comprobar. Voy a iniciar la simulación. Caramba, es este mouse, hombre. Iniciamos la simulación y efectivamente, miren, recuerden que ese negativo es porque hemos alterado la polaridad, ¿ya? Entonces, al circuito está ingresando, ¿no? Fíjense, ¿cuánto? Unos, aquí nada más, aquí en esta primera resistencia se está consumiendo 5.62 volts, ¿no? Y en la última resistencia 1.12 volts. Yo sé que así como lo están viendo, como que es contraintuitivo. Profesor, pero no sería, no es que el que está a la izquierda es el primer componente del circuito, porque está entrando la corriente acá, ¿no? Está yendo de positivo a negativo. Claro, nuestro sentido común nos dice eso, ¿no? Que la corriente fluye así. En realidad es lo contrario. Pero hay una convención, o sea, hay un acuerdo, ¿no? En el cual en los libros, en las, bueno, si ustedes googlean, ¿no? Van a encontrar pues, que fluye de una manera que nosotros intuimos, ¿no? Obviamente va de lo negativo a lo positivo, ¿no? En realidad es lo contrario. Y ahí fácilmente podemos notarlo, ¿ya? Ahí fácilmente podemos notarlo. Pregunto, ¿qué voltaje estará consumiendo acá la resistencia que está en el medio? ¿Cuánto calculan ustedes? Vamos a sacar a nuestro amigo la calculadora y sumemos, ¿no? El primero consume 5.62 volts, el segundo está consumiendo 1.12 volts, 12 volts. Entonces, tenemos 6. ¿Por qué me sale? Estoy multiplicando, caray. 5.62 más 1.12. Ahí está, 6.74.
Pero al circuito está ingresando ¿cuánto? 9, ¿verdad? 9. ¿Cuánto falta para 9? Vamos a restarlo, pues, ¿no? 2.26. En teoría, es lo que debería medir el consumo de la resistencia que está en el centro. Vamos a comprobar, ¿ya? Vamos a comprobar. Detengo la simulación. Ya hay algunos compañeros que lo están haciendo. Muy bien. Voy a traer otro multímetro. Obviamente en un ambiente real no se tendría pues tres multímetros, ¿no? Sino en cierto momento haces una medida, ¿no? Sacas los electrodos, vas haciendo otra medida, ¿no? Y vas apuntando. El compañero de trabajo en equipo va apuntando esto, ¿no? Eso es en un ambiente real de trabajo, pues obviamente no, todavía no tenemos eso. A ver, ¿dónde está? Aquí está el multímetro. Vamos a medir voltaje. Vamos a ponerle acá. No veo. Ahí está. Y la otra patita. Este mouse como que falla, hombre. Spoiler, no utilicen mouse inalámbricos para este tipo de trabajo. Hombre, no quiere. Caray. Ya lo voy a poner acá, ya. Igual está haciendo contacto, ¿ok? ¿Ven cómo? ¿Sí? Hace contacto. Lo voy a ponerlo acá. Es lo mismo que si lo pusiera acá, pero no me deja. Bueno, mi mouse está. Estamos midiendo voltaje. Muy bien, vamos a comprobar. Iniciamos la simulación. Ojo, recuerden que estamos haciendo circular por el circuito en serie una corriente, ¿no? De 9 volts. Una batería en realidad de 9 volts. Está suministrando energía. Ahí está, ¿verdad? 2.25, ¿cierto? Y según la teoría, ¿cuánto nos debe de salir? ¿Recuerdan? 2.26. Vamos sumando. 1.12 más 2.25 más 5.62. 8.99. Bueno, esto está simulando también el margen de error que nosotros encontraríamos en todo equipo de medición. En el mundo físico no existen pues medidas exactas, solo aproximaciones. ¿Qué significa eso? De que todo instrumento de medición siempre tiene un margen de error. Además, estamos nosotros simulando condiciones ideales. ¿Por qué te refieres con condiciones ideales? Me refiero que estamos considerando que solamente las resistencias cerámicas están consumiendo voltaje, lo cual no es cierto. Tengan en cuenta que también los metales, el metal conductor, también genera cierta resistencia al flujo de la corriente. El mismo dispositivo también está haciendo su consumo. Es por eso que cuando iniciamos la simulación no nos va a dar pues exactamente 9, ¿no? Es un aproximado, porque hay cierta potencia que también se está perdiendo en el mismo circuito en sí, y también hay cierta potencia que se está perdiendo al momento de utilizarlo el instrumento de medición. Un instrumento de medición tiene que tener certificaciones internacionales, ¿no? Que son certificaciones que estandarizan de que ese instrumento efectivamente ha sido calibrado y es confiable su uso, ¿no? Hay instrumentos que se utilizan para trabajos muy sensibles, ¿no? Muy sensibles. Por ejemplo, una torre de control de un aeropuerto para medir la densidad del aire, la humedad, la velocidad del aire, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿No? En nuestro caso, en nuestro campo, con un multímetro pues, de buena calidad, podemos testear, por ejemplo, una fuente de poder, ¿no? Con un mínimo margen de error, ¿no? Podemos de ahí diagnosticar si una fuente o un conector de una fuente o una salida de la fuente, pues no está entregando la corriente, ¿no? O la potencia que dice debe entregar. Entonces, ¿qué pasaría si no tendríamos la garantía de una certificación o un estándar para nuestros instrumentos de medición? El margen de error va a ser muy alto y nuestros diagnósticos pueden estar errados. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta en esta experiencia de cómo medir el voltaje en un circuito en serie?
Hemos medido resistencia, voltaje, intensidad. Y hemos comprobado efectivamente la ley de Ohm, ¿no? Bueno, con un margen de error, obviamente, ¿no? Siempre hay un margen de error. En el papel, o perdón, en los cálculos teóricos, pues sale exacto, ¿no? Pero acá en el papel obviamente va a ser distinto. ¿Preguntas hasta acá? Está todo bien, profesor. Excelente. Bien, aquí mismo, acá en este mismo Vamos. circuito, vamos a formar un circuito en paralelo. Justamente el que nos indica el, ¿no? El material. ¿Dónde está? Porque de acá estábamos formando el circuito, ¿no? No estábamos inventando. ¿Dónde está el condenado? Era esto, ¿verdad? Ahí acá está. Este circuito es lo que hemos representado, ¿no? Este es el que está a la derecha es un circuito equivalente. Recuerden ustedes el tema de compuertas lógicas, leyes booleanas. Al final siempre se tiene un circuito equivalente. Yo sé que a algunos les ha causado un dolor de cabeza, pero es lo necesario. Vamos entonces a formar un circuito en serie. Y acá tenemos, no, este sigue siendo un circuito en serie, ¿no? Vamos a formar un circuito en paralelo. ¿Ok? ¿Qué te mueves, hombre? Aquí está nuestro circuito en paralelo. Bueno, esta es la teoría que nosotros teníamos para poder medir la resistencia. Ya se ha hecho la advertencia, ojo, no se confíen que en esta fórmula, esa es una forma particular para dos resistencias, pero normalmente no vamos a tener dos, podemos tener tres, cuatro, ¿no? Entonces, por eso generaliza mejor, generalizamos con la ecuación que está acá, ¿no? Con esa ecuación. Vamos a formar entonces este circuito, mírenme. Dos resistencias, ¿no? Dos resistencias que están en paralelo, ¿no? Hay una entrada de energía. Vamos a seguir utilizando el de 9 volts, ¿sí? Seguimos utilizando y ahí tenemos su equivalente. Vamos entonces a nuestro... Aquí le he dado clic. Bien, ahí está. Entonces vamos a sacar dos resistencias. Vamos, dos resistencias. Resistencia 1, resistencia 2. ¿Ok? Ahí está. Vamos a trabajar con las medidas que nos ponen acá, de un kilo ohmio. ¿Sí? Es lo mismo que nos están proponiendo acá. Ah, no, mentira. Es de un kilo ohmio y la otra resistencia es de 5 kilo ohmios. Entonces el primero va a ser ahí está, de un kilo ohmio y el segundo va a ser de 5. Acá le vamos a cambiar. Cambiamos solamente el nombre, ¿no? 5, ahí está. Ojo, el nombre es este de acá. Este es el valor, ¿no? Pero ¿por qué sale 4 o 5? Porque ya anteriormente hemos sacado pues tres resistencias, ¿no? Ahí está, fíjense, un ojo poco entrenado dirá que es lo mismo, pero en realidad no, ¿verdad? Cambia el color, ¿cierto? Cambia el color. Y acá yo requiero sus imaginación. Perdón, antes de eso, vamos a traer otra entrada de energía para que sea independiente al circuito que está ahí, para que no modifique la medición. Vamos a girarlo. Ahí está, este va a ser así, paradito. Y esta vez va a energetizar, ¿no? Esto. Ahí está. Le ponemos 90 grados. Representamos por un color rojo. Ojo, en el mundo real no necesariamente tiene que ser así, ¿eh? Puede tener con cualquier tipo de cable que tenemos a la mano. Ya les dije que normalmente en los talleres, como se agotan los cables de prueba, ¿no? Con sus distintos conectores macho, hembra, macho, hembra, ¿no? Se agotan o se van deteriorando por el uso. Lo que tendemos es a utilizar cables de par trenzado, de cables de red, que suplen lo mismo, ¿no? Variará un poquito
la medida, pero es mínima, es ínfima. Para lo que se quiere medir, es ínfima. Ahí está. Entonces, esta parte está electrificada, ¿ya? Ojo, una advertencia. Si bien es cierto acá el virtualizador, ¿no? Ni bien ponemos un cable acá, ya todo aparece que toda la línea del protoboard está electrificada, ¿no? En el campo real no necesariamente es así, ¿ya? ¿Por qué, profe? Pues normalmente electrifica la mitad, ¿sí? Esta mitad. Y para la otra mitad, lo que a veces tienden a hacer los alumnos, y te recomiendo es hacer un puentecito acá. Esto hacen. O sea, con dos cables, para que electrifique todo, ¿ya? Esa es la diferencia con los protoboard que nosotros encontramos aquí en Made in Perú, ¿ya? Yo sé que en otras latitudes su protoboard efectivamente se electrifica todo esto, ¿no? Pero acá no, el que encontramos normalmente en el mercado local de cualquier tienda electrónica solamente electrifica la mitad. La otra mitad hacemos un puentecito y se acabó el asunto. Bien, les invito a ustedes a analizar y a interpretar este circuito. Aquí está bonito, ¿verdad? Ya está en paralelo. ¿Y cómo trasladarías este circuito a tu protoboard? ¿Cómo lo representarías? Les doy unos 3 minutitos para pensarlo. Y si es que lo has resuelto, compártenos, haz una captura de tu pantalla, compártelo acá en el chat para analizarlo. ¿Ya? Eh, a ver, ¿cómo lo representarías en el protoboard? Sencillísimo, ¿no? Eh, un circuito pues en paralelo, una de las formas de representarlo pues sería así, miren. Podríamos representarlo así, profe. Bueno, sí, pero utilizarías más cable, ¿no? Les propondría girarlo, cosa que acá tenemos. Vamos a llevarlo acá al otro lado, ¿ya? Ahí está. Giramos la resistencia y hacemos que justamente el canal, ¿no? Donde están las patitas del lateral izquierda coincidan, ¿no? Dice que todo está electrificado. Acá también, todo está electrificado. ¿Correcto? Ahí tenemos entonces un circuito, ¿en qué? En paralelo, ¿verdad? ¿No? Porque aquí es como si estarían conectados, miren. Y vamos entonces a llevar para que sea casi parecido a lo que vemos ahí. Ahí está. Vamos a poner este color rojito, ¿ya? Para no perder la costumbre. Es un valor nominal, ya saben de que normalmente no pasa eso, ¿no? Y para cerrar el circuito no olviden que acá está electrificado. Esto es polo positivo, polo negativo. Entonces cerramos el circuito acá y acá. Bien, vamos a medir la resistencia, ¿ok? Vamos a medir la resistencia. Si este circuito está en paralelo, entonces la resultante de sus resistencias va a tener que ser menor, ¿no? A la suma de ambos. Profe, ¿cómo así? Claro, es que recordemos que la matemática que se usa es sumar el inverso, ¿no? Sumamos el inverso. Y justamente creo que si no me equivoco acá lo hace, miren. Acá está, mira, resistencia, ¿no? 1 entre 5, 1 kilo ohmio más 1 entre 5 kilo ohmio, ¿no? Haciendo la multiplicación acá y fracciones, se obtiene 830 ohmios, ¿no? Fíjense, menos, menos del menor de ellos. El menor de ellos mide 1 kilo ohmio. Y la resistencia total que se obtiene uniendo en paralelo, en circuito en paralelo a estas dos resistencias, ¿no? Las resultantes
de menor medida, ¿no? Que el menor de ellos. Eso es lo peculiar que tienen las resistencias en paralelo. En lugar de aumentar, como en las de serie, lo que se tiende a hacer es a disminuir, ¿no? El valor total. Vamos entonces a medir, vamos a medir la resistencia. ¿Cómo tendrías que colocar los electrodos para medir la resistencia acá? En paralelo, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Vamos a indicar que mide resistencia. Ya saben que en una situación real nosotros tendríamos que mover las manijas del reloj del multímetro para poder indicarle de que mide resistencias, ¿no? Y fácilmente se identifica, ¿no? Hay una sección que mide justamente eh, amperaje, voltaje, ya sea alterno o continuo, y otro que mide resistencia. Fácilmente la identifican por este símbolo, ¿no? El ohm, ¿no? En todo multímetro, por más básico que sea, siempre va a medir eso: resistencia, intensidad y voltaje. Bien, ahí vamos a medirlo. A ver, 0 ohm. Ah, perdón. Que no esté cerrado el circuito. Caray. Ahora sí. Ahí está, ¿no? 833 ohm. Coincide con el cálculo que nos presenta el material. Claro, sí coincide, ¿no? Hay un aproximado por ahí. Es el teórico. Pero acá sale 830. Obviamente, ¿no? Hay un, hay un valor de resistividad de los cables, de la misma plaquita de prueba, del mismo instrumento de medición que tiene un margen de error. Entonces nunca va a ser igual a la teoría, o sea, a lo que calculamos en los cuadernos de apuntes. Siempre hay un aproximado. Y es una buena aproximación. Vamos a ver, miren. Simplecito, ¿cómo se calcula un valor de tolerancia? ¿No? El valor medido menos el valor teórico, que era 830, sale el cálculo, ¿no? Esto lo dividimos entre el valor teórico y esto lo multiplicamos por 100. Entonces tenemos menos del 1% de variabilidad. Es una buena muestra, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque si tendrías más del 5% o de repente estás alterando tu medida, ¿no? O tus cálculos no son los indicados, de repente has equivocado sumando o algo de repente, o el instrumento ya por el uso de repente ya tiene mucha variabilidad, o sea, es un margen de error muy grande, ¿no? Es más, algunos instrumentos, algunos multímetros que se consideran pues de uso profesional, indican en su manual cuál es la manera correcta de darle un mantenimiento preventivo, ¿no? Cómo limpiarlo, cómo guardarlo, ¿no? Cómo hacer el mantenimiento de los electrodos. Entonces, sí, tiene su procedimiento, ¿no? Porque si, obviamente, si no tenemos el cuidado, tocamos, por ejemplo, los electrodos con nuestras manos grasosas, sudorosas, obviamente eso va a terminar alterando al final el estado de ese instrumento, ¿no? O si lo guardamos de una manera incorrecta, doblando los cables, ¿no? O lo guardamos de repente a la intemperie y por donde vivimos hay mucha humedad, ¿no? Mucha corrosión, todo eso va alterando a estos instrumentos de medida, ¿ya? Por eso siempre, todo instrumento de uso para tu uso profesional, debe usted leer el manual de cómo darle un mantenimiento preventivo, ¿no? No digamos correctivo, porque si digamos correctivo sí que no ha seguido el procedimiento indicado. Y si usted pregunta, profe, ¿por qué le has quitado la corriente? Para medir resistencias, ¿ya? En corriente continua,
no debe haber flujo de corriente, porque eso termina alterando, ¿no? La medición, ¿sí? Termina alterando la medición. Repito, cuando nosotros medimos resistencias, no debe haber un flujo de corriente en el circuito, debe estar en un circuito abierto, ¿ok? ¿Por qué, profe? Porque es el mismo multímetro el que termina cerrando el circuito y calculando el valor de la resistencia. A tener en cuenta eso. Ahora sí, voy a desconectar los electrodos momentáneamente y vamos a agregarlo otra vez y cerrar el circuito. Muy bien. Empecemos midiendo el voltaje que va a consumir, ¿no? La resistencia, la primera resistencia y el voltaje que va a consumir la segunda resistencia. Ahí está. Vamos a poner otro color para que no se genere confusión, ¿ya? Ahí está el azul. Y este multímetro acá va a medir, carambas, va a medir, ¿no? La resistencia que se genera en, oh, perdón, el voltaje que se consume. Muy bien. ¿Qué nos dice la teoría? ¿Cómo ustedes intuyen que vamos a obtener la medida? ¿Serán iguales? ¿Serán distintas? ¿Por qué? Vamos, participen, no tengan miedo. Hola, ¿se fue la señal? Hola, 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 hola. Bien, ahí la compañera ah, ¿no? Dice, manifiesta de que el mismo. Ahí vamos a cerrar el circuito. Ojo, tengan en cuenta esto, por favor, ¿ya? No vayan a olvidarse esta indicación, por más redundante y sencilla que parezca, ¿no? Los electrodos para medir voltaje y resistencia tienen que estar en paralelo, ¿ya? Tienen que estar en paralelo, por favor. Y es más delicado todavía cuando medimos este amperaje, ¿ya? Porque si efectuamos un mal posicionamiento de los electrodos, vamos a terminar deteriorando, ¿no? Y quizás hasta fundiendo la plaquita integral del mismo multitester. Salvo que tenga pues un buen fusible, pues si primero se dé a perder el fusible antes de el multímetro, ¿no? Pero a veces tendemos a ahorrar pues en costos, compramos ¿no? El más cómodo económicamente hablando, a veces no tienes estas barreras de seguridad, ¿no? Bien, vamos a iniciar la simulación. Recordemos de que estamos induciendo un paso de corriente de 9 volts. Ahí está. Y efectivamente, miren, profe, ¿por qué no mide 9? Claro, no va a medir 9, igual que en el caso anterior, no va a medir 9 exactamente, porque ya les he explicado, en el mundo real, los cables, la misma plaquita de prueba, el mismo instrumento de medición consume potencia, ¿no? Consume la fuerza de la corriente. Pues por eso, va a aproximarse, más no va a medir exactamente igual. Y ahí está, ¿no? 9.98, comprobando efectivamente de que un circuito en paralelo, ¿no? Independientemente cuántas resistencias tenga yo en el circuito, pero que estén en paralelo, la medición del voltaje es la misma. Es la misma en cada punto de consumo. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a medir. Voy a detener la simulación. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí de repente? De repente avanzando y tienen dudas.
Ninguna. Bien. Vamos entonces a medir ahora la intensidad de la corriente, la que está entrando y la que está saliendo. Recuerden que esto es contraintuitivo, ¿no? Pero para medir la intensidad de la corriente, no olvidar de que la medición se efectúa en serie. ¿Sí? Se efectúa en serie. Quiere decir que el circuito va a ser así, ¿no? Igual acá. Esto va a ir acá. Ahí está. Es en serie, ¿no? O sea, el instrumento de medición se coloca en serie al circuito. Y hemos colocado en serie a la entrada del circuito y a la salida, ¿no? Tener en cuenta de que nuestro sentido común nos dice, profe, la entrada es que va de la izquierda, ¿no? Y la salida es la que va a la derecha. La entrada es por donde va la corriente, el rojito. Ese es nuestro sentido común. Pero ya saben, ya les he advertido que la realidad es lo contrario. Es una convención que se tiene para trabajar así. Vamos a poner los instrumentos en amperaje. Comprobamos de que efectivamente se esté cerrando el circuito. Esto va acá, viene acá, la corriente fluye por acá, viene por acá y cierra el circuito, ¿verdad? Iniciamos la simulación y ahí está. Fíjense en la intensidad de corriente que está consumiendo. Profesor, es la misma. Entonces no se cumple la ley de Ohm. Claro que se está cumpliendo la ley de Ohm. ¿Cómo, profe? Porque solamente estamos midiendo la corriente a la entrada del circuito, ¿verdad? Y a la salida, ¿cierto? ¿Estamos consumiendo corriente ahí? Pues sí, ¿no? 10.8 miliamperes. ¿Coinciden ustedes con esa medida? A ver, los que estén siguiendo el... Sí, profesor. Sí, ¿verdad? Muy bien. Ahora, profe, pero ¿cómo entonces voy a medir el consumo de la primera resistencia y cómo puedo medir el consumo de la segunda? Aquí vamos a hacer una alteración al circuito. No tanto alteración, miren. Voy a poner esto acá, ¿ya? Entonces, la corriente a ver, ahí está, va a entrar acá. Caramba, este mouse no ayuda, hombre. Miren, pues. Y ahora sí. Y para el siguiente circuito, igualito, ¿ya? Movemos. Un ratito, déjenme cambiar mi mouse, ¿ya? Un momento, un momento. Voy a cambiar, no voy a estar así. Listo. Ya cambié mi mouse, ¿ya? Bien. Entonces vamos a colocar el circuito. Ahí estarían en paralelo. ¿Ok? Ahí está. Moveré un poquito esto. Vamos a medir la corriente que está entrando aquí en esta resistencia. Y luego vamos a medir la corriente que está saliendo en esa resistencia. Veamos si hay algún cambio. Y para que esto siga en paralelo, ahí está.
Acá cierra el circuito y acá también falta cerrar el circuito, ¿no? Acá voy a hacer un ángulo para que coincida justamente con esa patita. Ya, miren. Esta patita viene acá, ¿no? Correcto. Ahí está. Y vamos a sacar otro multímetro. Recordemos que esto en el laboratorio no va a ser posible. No es que vas a manejar 3 4 multímetros. A lo sumo se les va a entregar un multímetro por cada equipo de trabajo, ¿ya? Y ese compañero que va a hacer las pruebas, pues va a ir cambiando, ¿no? Cambiando, monitoreando el, el multímetro, ¿no? Obviamente con la guía del instructor, porque en la medición es en la medición del amperaje, en donde pues se nota hay mayor cuidado, porque es justamente como les indicaba, es tratando de medir el amperaje, es cuando eh, se tiende pues a veces a deteriorar o a malograr los equipos, ¿ya? O a malograr los equipos. A ver, y esta medir la intensidad, así como está, vamos a medirlo, ¿ya? Así como está, vamos a medirlo. A ver, ahí está. Estas dos, estas dos, estos dos multímetros, fíjense, van a intentar medir la intensidad de corriente que entra a la resistencia, ¿no? Y la intensidad de corriente que sale. Ahorita estoy formando un circuito en serie simple, miren, ve. Fíjense. La corriente, miren, viene por acá. No se fijen en esto, ¿ya? Viene por acá, pasa por la resistencia, ¿no? Viene hasta ese multímetro y cierra el circuito. Ok, esto vamos a ponerlo así. Vamos a hacer coincidir las patitas, ¿ya? Caray, que... Bueno, ya, acá se malió. Otra vez, vamos a jalar. Ahí está. Bueno, me confundí ahí. Vamos a medir, ¿ya? Allí está. A 8.99 miliamperes de entrada y cero de salida. ¿Por qué? ¿No está cerrando el circuito? Ah, este no está conectado, ¿no? Detengo la simulación. Vamos a cerrar el circuito acá. Ahora sí. Iniciamos la simulación. Igual. A ver. Acá viene. No, acá he hecho una.
Vamos a cambiar, ¿ya? No, así no ayuda. Todo por querer medir este amperaje. O- Vamos a cambiarlo. Y esta vez vamos a girar a 90 grados. Nuevamente 90 grados. Allí está. Ya, le ponemos... acá dice contacto, ¿no? No nos sirve, si era corto. Y le ponemos acá. Ahora sí. ¿Correcto? Voy a utilizar... voy a utilizar... no puedo utilizar. Ya, miren, voy a... Vamos a jalar otro protoboard, ¿ya? Vamos a jalar otro protoboard. Aquí está. Y aquí vamos a trabajar este circuito. Traemos la fuente. Borramos el cable. Y acá ponemos. Así como lo hemos acomodado, ¿ya? No, no te muevas. Ya, ahora sí. Profe, ¿por qué lo has colocado así? ¿Por qué no lo has puesto acá? Es que si le coloco así, fíjense, ambas patitas prácticamente estarían haciendo, se estarían uniendo, ¿no? Entonces, para mantener la independencia, lo estoy poniendo ahí, ¿ya? Y aquí voy a poner, vamos a girarlo, ¿no? El negativo, que es esto, vaya acá, lo dejamos en negrito. El positivo le ponemos acá, ¿no? Ahí está. Si ustedes desean, pues le dan 90 grados y todo por ahí. Ya, ahora sí. Vamos a cerrar el circuito con los multímetros. ¿Ya? Vamos a cerrar el circuito con los multímetros. Veamos. Entonces, este va a la patita negrita. Luego un poquito. Ahí esté, muy bien. Ahora sí coincide. Negrita. Recuerden que todo esto se está como haciendo contacto. ¿Ya? ¿Dónde está el multímetro? Aquí está. Y este va a medir la cantidad de amperaje que consume, ¿no? La cantidad de amperaje que consume el primer electrodo, perdón, la primera resistencia. Entonces, este rojito, ¿no? Entonces, esto va acá, ahí está. Y esto va a ir acá a la patita. ¿Ok? A la patita. Y le ponemos negrito. Ojo, pero ahí todavía no cerramos el circuito para el otro, para la otra resistencia, ¿no? Entonces también hacemos lo mismo, traemos otro multímetro, que ya lo estamos acá. Este no lo hemos usado, este de acá, ¿no? Y este también va a medir de la misma manera. Voy a mover un poquito, ¿ya? Entonces, el positivo, ¿no? Va a la entrada de energía. Ponemos rojito. Profe, tiene que ser rojito. No, es simplemente un gusto. Ustedes si desean, pues le ponen ese color, ¿no? No, no, no. No se malen por ese lado. ¿Ok? Ya está. Verificamos que queda amperaje, muy bien. Chequeamos el circuito, miren. Chequeamos el circuito. Este es un cable, ¿no?
Entonces está en paralelo, está fácil, se nota, ¿no? Está fácil, está en paralelo, miren. Acá está la corriente. Solamente que en lugar de ir directamente al positivo, lo que primero va a ser su multímetro respectivo, ¿no? Entonces se coloca en serie con el flujo de la corriente. Vamos a, vamos a darle la entrada de corriente. Yo creo que no es el mouse, es el... Sí, es el mismo programa. Yo diciendo que mi mouse, ya he cambiado de mouse a un mouse con cable. Es el mismo programa que se lajea, ¿no? Ya, vamos a iniciar. Y ahí está. Fíjense, el consumo que hay en el circuito de la izquierda es, ¿no?, 8.98 miliamper, ¿no? Miliamper. Esa M es mili, ¿ya? No es micro, la U es micro. Y el consumo que obtenemos en el segundo es de 1.8. Si nosotros sumaríamos, vamos con nuestro amigo la calculadora, ¿dónde está? Aquí está. 8.98 más 1.0, caramba, 1.8. 10,78 amperes está consumiendo en total todo este circuito, ¿no? Todo este circuito está consumiendo 10.78 amperes. ¿Ok? Entonces, ¿qué de relevancia tiene eso? Bueno, que si nosotros colocamos, por ejemplo, acá en este circuito focos, un foco LED, por ejemplo, un diodo LED, con las mismas resistencias, porque acá las resistencias cambian, ¿ok? Vamos a tener pues la misma intensidad de luminiscencia. Entonces, ¿por qué las medidas de los amperímetros son distintas? Son distintas porque cada una de las resistencias tiene distinto valor, ¿no? Fíjense, esta tiene un valor de 1 kilo ohm y la de la derecha tiene un valor de 5 kilo ohm. Entonces, para que la corriente fluya por el de 5 kilo ohm, va a haber menos resistencia que en caso quiera fluir por la de 5 kilo ohm. Por eso es que la medida del amperaje en el de la derecha es menor todavía, porque parte de ese flujo de corriente se está quedando, se está consumiendo dentro de la resistencia. Ahora bien, si ustedes quisieran hacer este experimento de resistencias, hay que tener en cuenta, ¿no?, la tolerancia de cada una de estas resistencias cerámicas. Recuerden que les había comunicado que la tolerancia va desde medio, un cuarto de vatio, hasta un octavo también chiquititos, un octavo, un cuarto, medio, un vatio, ¿no? Profe, ¿en qué relevancia tiene eso? Es que si nosotros a veces sobrepasamos el voltaje, ¿no? Porque normalmente se trabaja con 3, con 5, ¿ya? Difícilmente con 9, mucho menos con 12. Si sobrepasamos el voltaje, ¿qué va a pasar? Esta resistencia, ojo, estas resistencias se oponen al flujo de corriente, o sea, consumen la energía que quiere pasar a través del cable que viene de la pila, y esa energía se convierte en calor, ¿ya? Esa energía se convierte en calor. Si nosotros hiciéramos ese experimento en el taller, en el laboratorio, perdón, notaríamos que la resistencia se calentaría, ¿ya? Se calentaría. Y cuando se calientan, ojo a esto, ¿ah? Cuando se calientan, el valor de su resistencia va variando, ¿sí? Cuanto más, o sea, más calor hay, ¿no?, su estructura atómica interna se está moviendo mucho más rápido. Quiere decir de que va a tener menos incidencia en el flujo de la corriente. Entonces, y en el mundo real, por ejemplo, ¿cómo sería? En el mundo real, cuando estas resistencias se calientan, y a veces se calientan durante buen tiempo, van perdiendo sus propiedades resistivas, ¿no? Por eso es que a veces después de este experimento se desechan algunas resistencias, porque han sido sometidas a tal potencia, ¿no?, de que ya han perdido parte de sus capacidades resistivas. Ya no van a medir lo que dicen que va a medir. A eso me refiero. Entonces, si ustedes van al taller o al laboratorio
y ven que el valor de la resistencia con el multímetro hay mucha variabilidad respecto a lo que supuestamente teóricamente debe medir según su banda de colores, y has testeado de repente que el multitest esté bien, has intercambiado, entonces es la misma resistencia, ¿no? Por el uso, ¿no? Por el desgaste, el de repente cómo ha sido almacenado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eh, no sé, no están hechas realmente para durar mucho tiempo. Están netamente para usarse y desecharse. Hay algunos, si usted revisa algunas plaquitas integradas de algunos equipos electrónicos de hace unos 20 años, 20, 15 años, vamos a encontrar todavía este tipo de resistencias, ¿no? Todavía se va a encontrar, ¿no? Pasado esa época, ya es bien complicado que la encuentre. Ya más que todo se utilizan las resistencias, esas tablachitas que hemos visto, la SMB, se utilizan bastantes. Bien, ¿alguna consulta hasta acá? Todo bien, profe. Bien, Correcto. estamos demostrando, ojo, estamos demostrando teóricamente, ¿no? Teóricamente, cómo, eh, cuál es el valor, ¿no? De el voltaje ojo, acá hemos formado el mismo circuito, tengan en cuenta esto, ¿ya? El circuito que habíamos puesto acá, ¿no? Que era más fácil, se prestaba fácilmente para medir voltajes, pero no para amperaje, ¿no? Se dificultaba. El circuito, el mismo circuito hemos puesto acá. Es el mismo circuito, pero visto de esta otra manera, armado de este otro, perdón, armado de otra forma, ¿ya? Entonces estamos viendo, estamos comprobando precisamente la ley de Ohm, ¿no? Estamos comprobando la ley de Ohm. Y les voy a proponer unos casos, ¿ya? Para que ustedes, a modo de curiosidad, si es que son curiosos en realidad, tampoco se les exige que sean tan curiosos, ¿no? Construyan este circuito en sus virtualizador, ¿no? Y acá les voy a mostrar que también está planteado ahí en la web. No, este no es. Un ratito, un ratito, un ratito. Ahí, ahí está. Miren estos circuitos. A y B representan las entradas, ¿ya? Teóricas, pero las entradas en sí, porque recordemos que el flujo de la corriente va en sentido contrario. Fíjense en el circuito, en el primer circuito, ¿correcto? ¿Podemos decir que este es un circuito en serie? ¿Podemos decir que este es un circuito en paralelo? ¿Qué dicen ustedes? Son resistencias, obviamente, ¿no? Esas resistencias, 1, 2, 3 y 4, ¿están en serie? 100% en serie, 100% en paralelo. ¿Estamos seguros? Observen bien. Ambos, muy bien, Elizabeth. Ambos. Profe, ¿cómo que ambos? Claro, miren, en el primero, en R1 y R2, ¿no? Están en paralelo, pero la resultante de R1 y R2 va a estar en serie, correcto, ahí Edgar, profesor, en mixto, correcto. Repito, R1 y R2 están en paralelo y la resultante de R1 y R2 van a estar en serie con la resultante de R3 y R4, que también están en paralelo. O sea, lo que se conoce, no sé si ustedes recuerdan la última clase, como un circuito mixto. ¿Sí? ¿Recordamos? Un circuito mixto. Entonces, yo les invitaría a, como parte, como nota de la participación en el curso,
¿no? Hacer una tentativa de este circuito, ¿sí? Una tentativa, ¿cómo una tentativa, bro? Claro. Vamos a caramba, este mouse también. Vamos a manejar los siguientes valores, ¿ya? R1 va a ser 1 kilo ohmio. Pero vamos a hacer un poquito menos tintoso. Así. Pero decía, R1 manejemos 1 kilo ohmio. R2, como en el caso anterior, 5 kilo ohmios. R3, 5 kilo ohmios. ¿Ya? R4, 2 kilo ohmios. ¿Ok? Entonces, pregunta. Ustedes van a construir este circuito, ¿ya? Pregunta. ¿Cuál será el valor del voltaje que nosotros obtendríamos al medir acá? Siguiente pregunta. ¿Cuál será el valor de la intensidad que está fluyendo en el primer circuito y cuál sería la intensidad en el segundo, en R3 y en R4? ¿Será el mismo? ¿Serán distintos? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser el mismo? ¿Mm? Vamos a construir esto. Profe, ¿y cuál es la corriente que le vamos a dar? Igual, ¿ya? Entre A y B vamos a asignarle un flujo de corriente de 9 volts con la misma batería. Entonces, formemos nuestro circuito, solamente este, solamente esto. Esto ya no. Si desean después lo hacen. Solamente esto. Formemos este circuito. A ver cómo lo hacen. ¿Dónde, profe? Ahí en el virtualizador. ¿Ya? Obviamente en el laboratorio, ¿no? Cada equipo se tendría pues sus resistencias, ¿no? Todo lo demás. Aquí las resistencias que normalmente vienen en los kits, y esto es para todos los kits de electrónica, ¿no? Normalmente son 110, 220, 1 kilo ohmio, luego tenemos 3,3 kilo ohmios, ¿no? Y 1 mega ohmio. Así es, normalmente esos valores vienen en los kits, ¿no? Y a veces como prácticas, se les asigna, o se les da un valor de resistencia que no hay en el kit. Entonces el alumno tiene que calcular, ¿no? O si obtiene poniéndolo en serie, o si obtiene poniéndolo en paralelo, ¿no? Vamos a suponer que les dan 3 resistencias de 1 kilo ohmio, ¿no? O varias resistencias de 1 kilo ohmio. Y les piden pues 8 kilo ohmio, bueno, en serie. O si no, de repente les piden menos, 500 ohmios, a menos, entonces hay que hacerlo en paralelo. Bueno, es un aviso cuando de repente van a ustedes a su laboratorio, van a hacerlo. Ahí está, nos ponemos entonces a construirlo.